Pasé 3 días sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. Todo porque se me cayó el móvil dentro del hormigón y quedé completamente incomunicado. Trabajaba, bromeaba con los compañeros y no tenía ni idea de que en ese mismo momento mi familia estaba mirando al abismo. ¿Alguna vez has visto a la mujer que has querido durante 30 años arrastrarse de rodillas a los pies de alguien? Yo sí. Y en el instante en que lo vi, mi vida de mentira se partió en un antes y un después. Alguien me mandó una sola foto con un comentario cruel y burlón que me dejó el mundo negro por los bordes. En la foto estaba mi Lena, mi orgullosa y dulce Lena, de rodillas en el hall de la casa de un desconocido, con la cabeza baja fregando una mancha de una alfombra blanca impoluta con un trapo. Al fondo se veían unos zapatos de hombre caros, brillantes como espejos. Debajo de esa imagen que partía el alma, el texto quemaba como hierro candente. Vuelve a la esclavitud. La tuya ya sabe cuál es su sitio. 1200 Oak Drive. En ese momento yo no sabía nada. Esa foto era solo la punta del iceberg que escondía traición, miedo y una prueba que o nos rompía o nos forjaba más fuertes que el acero. Todo empezó como pasan estas cosas, por un accidente estúpido y ridículo. Uno que ahora recuerdo con una sonrisa amarga. Ese accidente fue exactamente lo que me sacó de la vida de mi familia en el peor momento. 3 días antes, mi cuadrilla y yo estábamos echando los cimientos en una urbanización apartada. La cobertura solo pillaba si subías arriba del todo del remolque de obra, y llovía tan fuerte que parecía que el cielo quería arrastrarnos a todos barranco abajo. Yo estaba junto a la hormigonera revisando la mezcla cuando resbalé en el barro. Lancé los brazos para no caerme y el móvil, que llevaba en el bolsillo del pecho, salió volando con un plop y desapareció dentro de la masa gris y líquida. Los chicos se partieron de risa y alguno dijo que había que darle sepultura cristiana. Yo maldije por lo bajo mientras lo sacaba con la pala, pero ya era tarde. La pantalla estaba negra, el altavoz lleno de cemento y el teléfono no era más que un trozo inútil de plástico y cristal. Pensé que no pasaba nada, que un hombre acostumbrado a trabajar con las manos podía estar unos días inmóvil. Además, la obra iba justa de plazo y no había tiempo para tonterías. Lo llevé a arreglar a un taller del pueblo de al lado. Se lo dejé a un chaval con pinta de mala leche y cara tatuada y volví al Tajo. Me enterré en varillas, encofrados y metros cúbicos de hormigón sin la menor preocupación. Durante 3 días viví en una burbuja feliz, disfrutando del silencio. Me imaginaba llegando a casa, abrazando a Lena, dándole una palmada en el hombro a mi hijo Devon y cenando los 3 juntos. Qué ciego estaba. Convencido de que si en la obra todo iba en orden, en casa también estaría todo tranquilo y en su sitio. Cuando por fin recogí el móvil, le puse otra vez la tarjeta y le di al botón. El aparato tardó en encender como si no quisiera darme las malas noticias. Pero cuando la pantalla se iluminó, ¡madre mía! Vibró sin parar varios minutos, recibiendo cientos de llamadas perdidas y mensajes que se amontonaban unos encima de otros. Primero vi decenas de llamadas de Lena, luego de Devon. Con cada notificación se me ponía la piel de gallina, porque mi mujer nunca llama tanto si no pasa algo grave. Después, empezaron a llegar los mensajes. Y el golpe final, el acorde más terrorífico de esa sinfonía del horror, fue esa foto de un número desconocido, la que me volteó el mundo. No recuerdo cómo corrí hasta la camioneta. Las piernas me llevaron solas. Solo tenía un pensamiento martillandeóme la cabeza. Tengo que llegar, tengo que estar ahí, tengo que parar esta locura. Intenté llamar a Lena. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Esa voz tranquila y mecánica me dieron ganas de estrellar el móvil contra el salpicadero. Llamé a Devon, mi hijo, esperando oír su voz. Nada. Solo tonos largos que sonaban a sentencia contra mi autoridad de padre. Mi vieja camioneta rugía tragándose las millas de autopista. Me salté todos los semáforos y normas de tráfico que os podáis imaginar. Solo veía delante de mis ojos la imagen de la humillación de mi mujer. Oakmont Drive estaba en una urbanización privada con vallas más altas que un hombre, y portales que solo se abrían con código. Pero en ese momento una muralla de hormigón no me habría parado. Sabía quién vivía allí: Randall Sterling,
Un empresario local con mucho dinero y, según decían en el pueblo, aún más contactos. Un hombre que se creía dueño del mundo. Nuestros caminos nunca se habían cruzado. Vivíamos en planetas distintos. Cuando llegué a la casa ni me molesté en hablar por el interfono. Salté la verja de hierro como si tuviera 20 años. Los años de trabajo duro me conservaban en forma y pude hacerlo. La seguridad no se lo esperaba o simplemente no estaba en su puesto. Corrí por la escalera y entré como un toro en el hall enorme iluminado por una lámpara de cristal gigantesca. Me quedé paralizado. La realidad era peor que cualquier foto. El aire olía a whisky caro y a producto de limpieza de moquetas. Ese olor se me grabó para siempre. El olor del desastre. Delante de mí, encogida de rodillas, estaba Milena, la mujer con la que llevaba 30 años. Le temblaban las manos mientras frotaba la alfombra blanca donde había una mancha oscura. Lloraba en silencio, con los hombros sacudidos por sollozos mudos, pero no paraba ni un segundo, como si de ello dependiera la vida de alguien. Un poco más allá, el dueño de la casa, Randall Sterling, estaba repantingado en un sillón de piel profunda, con un vaso de whisky en la mano, mirando la escena con el interés aburrido de un señor feudal viendo trabajar a un siervo. La rabia, caliente y ciega, me subió por dentro y me hizo olvidarme de la edad, de las consecuencias, de quién era ese hombre y del poder que tenía. ¿Qué está pasando aquí? Grité tan fuerte que pareció que las lágrimas de cristal de la lámpara tintinaban. Lena se sobresaltó, soltó el trapo y giró la cabeza. En sus ojos llenos de lágrimas y terror, vi un abismo de desesperación que me apretó el corazón. «Eli», susurró, sin atreverse a levantarse del suelo, como si no se creyera que yo estaba ahí de verdad, que había llegado y que la pesadilla iba a terminar. Sterling ni se inmutó. Giró lentamente la cabeza hacia mí y me midió con una mirada fría y desdeñosa, sin miedo ni sorpresa, solo desprecio. Dio un sorbo tranquilo y dejó el vaso en la mesita con un clink, que en el silencio sonó más fuerte que un disparo. «Mira lo que trajo el gato», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esa sonrisa me dijo más que cualquier palabra. Aquí no había justicia. Aquí mandaban el poder y el dinero. Di un paso adelante con los puños apretados, listo para destrozarlo todo. Pero la mirada suplicante de mi mujer me frenó. Tenía que entender primero en qué pozo nos habíamos metido antes de empezar a sacarnos. Aunque cada fibra de mi cuerpo pedía venganza inmediata, Sterling me miró por encima del vaso con una superioridad tan perezosa que me dieron ganas de tirarle la copa de la mano, pero me contuve. Respiré el aire viciado de ese salón ajeno y me obligué a mantener la calma helada que los hombres conseguimos a base de tragarnos el fuego. «Tu chico Devon», empezó Sterling, saboreando las palabras, «decidió ayer que era piloto de Fórmula 1. Cogió mi coche deportivo, el Roadster rojo que le regalé a Jackson por su 20º cumpleaños». Hizo una pausa, dio un sorbo y pareció disfrutar del efecto. «Mi hijo, el blando, le dio las llaves porque tu chico lloriqueó que quería fardar con una chica. El resultado era previsible. En la curva del viejo embalse perdió el control, salió de la carretera y se llevó por delante 3 tramos de valla de hormigón. Coche siniestro total, valla destrozada. Por suerte sobrevivió. Mirando el coche, diría que los tontos tienen suerte». Cada palabra caía como una piedra pesada, y las ondas me dolían en el pecho. Devon, mi Devon callado y casero, el que tenía miedo de pedirme unos $1 de más para el cine, se había puesto al volante del coche deportivo de otro. No tenía sentido, pero ver a mi mujer destrozada me decía que era verdad. «La reparación, siendo conservadores, saldrá por unos $20,000, dijo Sterling, como quien habla del tiempo. «Me informé sobre ti. Eres un simple capataz. Tu mujer es enfermera. No tenéis ese dinero ni lo tendréis nunca». Di un golpe seco con el vaso en la mesa. «Tu mujer vino sola. Cuando se enteró,
Vino de rodillas a suplicarme que no llamara a la policía, que no le arruinara la vida al crío con la cárcel. Yo soy hombre de negocios. No me complico con policías, pero tampoco pierdo dinero. Le ofrecí un trato, que lo fuera trabajando de limpiadora mientras vosotros encontrabais la pasta. Aceptó. Como ves, nadie obligó a nadie. Al oír la cifra, Lena se tapó la cara con las manos y se puso a llorar en silencio otra vez. Ese sonido me cortó más hondo que cualquier cuchillo. $20,000 para nosotros era una cantidad astronómica. El valor de todos los ahorros de nuestra vida. El precio del pequeño piso por el que nos habíamos matado a trabajar décadas renunciando a todo. Pero peor que el dinero era que mi hijo, mi esperanza, había metido a su madre en ese lío y la había obligado a arrastrarse delante de ese señorito engreído. ¿Para esto lo había criado? ¿Para que se escondiera detrás de la falda de su madre mientras ella se destrozaba las rodillas en la alfombra de un extraño? Fui despacio hasta Lena, con las piernas pesadas como si llevara botas de plomo. La agarré suavemente pero firme por los hombros y la levanté del suelo. Ella se resistía. Quería quedarse abajo como si creyera que su humillación era el único escudo para su hijo. Pero no la dejé. «Levántate, Lena», le dije bajito, mirándola a los ojos. «Nunca más te vas a arrodillar delante de nadie. Nosotros no somos esclavos». Se puso de pie, sin mirarme, encogida, como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Se agarró a mí buscando la protección que yo no le había podido dar por culpa de ese maldito móvil. Luego me giré hacia Sterling, que miraba la escena con curiosidad, y le sostuve la mirada sin parpadear. «Me llevo a mi mujer», dije con voz firme. «La deuda la pagaremos, hasta el último centavo, pero no voy a consentir que humilles a mi familia. Llama a la policía si quieres, pero Lena no vuelve a coger un trapo en esta casa». Sterling sonrió, pero en sus ojos cruzó un destello de respeto, o quizás solo sorpresa de que un hombre con botas de obra se atreviera a hablarle así. «Tienes una semana para el primer plazo, Ellie», me soltó mientras salíamos. «Trae al menos 3,000 y te doy prórroga. Si no, esa misma tarde va la denuncia a fiscalía y tu hijo se hunde, te lo garantizo». Salimos de esa mansión asfixiante y el aire fresco de la noche me pareció lo más puro del mundo después de la porquería en la que habíamos estado metidos. Senté a Lela en la camioneta. Todavía le temblaban las manos y no podía abrocharse el cinturón. Tuve que inclinarme y cerrárselo yo, cubriendo sus dedos helados con mi palma. Conducimos en silencio. Solo se oía el motor y las ruedas. Un silencio más pesado que cualquier grito, porque escondía preguntas que nadie se atrevía a hacer y una verdad terrible. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que nuestros hijos no solo son nuestra continuación, sino personas distintas capaces de hacer cosas que nos revuelven la sangre? Yo miraba la carretera, pero solo veía la cara de mi hijo cuando era pequeño, luminosa, abierta, confiada. ¿En qué curva me perdí el momento en que se convirtió en alguien capaz de esconderse detrás de su madre después de destrozar el coche de otro? Pensaba que lo había educado para ser hombre. Le había enseñado a cumplir su palabra, a ser honrado. Pero la vida me demostró de golpe que las palabras no bastan. Necesitaba un ejemplo vivo en la crisis y yo no había estado. «Ellie, va a meter a Devon en la cárcel», rompió Lena el silencio agarrándome el brazo. «No tenemos 20,000. Habrá que vender la cabaña o pedir prestado a la familia. Sterling es peligroso, no se para ante nada». Le quité suavemente la mano del brazo y la volví a poner en el volante, intentando hablar calmado para no asustarla más, aunque dentro de mí rugía un huracán. «No se vende nada, Lena», la corté. Sonó más duro de lo que quería, pero la suavidad ahora era veneno. «Sé que si vendemos algo para tapar el error de nuestro hijo, lo destruiremos como persona para siempre. Él la lió, él la arregla. Si lo solucionamos todo por él, seguirá siendo el niño que cree que papá y mamá siempre van a ponerle una almohada cuando se caiga». A cárcel no va a ir, le prometí, aunque no sabía cómo íbamos a salir del agujero. Pero una cosa sí sabía: la salida tenía que ser honrada. Cuando llegamos a nuestro bloque de ladrillo, la luz del tercer piso estaba encendida.
Ese rectángulo amarillo que siempre significaba casa y paz, ahora parecía un ojo siniestro mirando nuestra vergüenza. Apagué el motor y me quedé quieto unos segundos, cogiendo fuerzas. Iba a tener la conversación más dura de mi vida, y no con un enemigo, sino con mi propio hijo, que me había traicionado. ¿Os ha pasado alguna vez esa sensación? ¿Ir a casa como quien va al campo de batalla donde el rival es de tu propia sangre? Subimos al tercero. Abrí con mi llave y olía a patatas fritas, un olor que normalmente me abría el apetito y que ahora me revolvió el estómago. Las zapatillas de Devon estaban tiradas en el recibidor, una encima de la otra, prueba de su desorden eterno que antes me hacía gracia y que ahora era como una prueba más del delito. Entré en su cuarto sin quitarme la chaqueta. La puerta estaba entreabierta. La empujé y allí estaba mi hijo, hecho un ovillo en la cama, con la cara hundida en las manos. El móvil, esa herramienta que supuestamente nos conecta con el mundo, estaba a su lado, en silencio cuando yo llamaba. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar y de no dormir. Y en esos ojos vi miedo. No arrepentimiento, no vergüenza. Miedo puro, animal, de conejo acorralado esperando el castigo. «Papá», susurró con la voz rota. No fue a propósito. Jackson no paraba de picarme. «Venga, enséñanos lo que tienes. No seas nenaza. Yo no quería... El coche se me fue solo». Estuve escuchando su balbuceo. Con cada palabra la pena no crecía. Crecía un frío y pesado desencanto. Delante de mí no había un hombre de 20 años, sino un niño asustado acostumbrado a que todos los jarrones rotos se pegan o se barren debajo de la alfombra. «Levántate», le ordené, y dio un respingo. ¿Qué, se te fue solo? ¿El coche se condujo solo? ¿El acelerador se pisó solo? ¿O fue que tú, queriendo impresionar a unos niños hicos, te pusiste al volante de algo que no era tuyo? Lena entró corriendo y se tiró encima de su hijo, abrazándolo, protegiéndolo de mí como una gallina a su polluelo. «Eli, no le grites, ya está bastante asustado», lloró. Ese gesto de protección maternal que siempre me había enternecido, ahora me parecía parte del problema que nos había llevado hasta ahí. «¿Por qué dejaste que pasara esto?». Mi voz se quebró y noté la vena en el sien latiendo. «¿Por qué tu madre fue allí? ¿Por qué tú, que ya eres mayor, estabas aquí llorando mientras tu madre se arrastraba de rodillas?» Devon sollozaba escondido detrás del hombro de su madre. «Te llamamos. Mamá llamó cada media hora, durante 3 días. Tu móvil estaba muerto. No sabíamos qué hacer. Sterling nos dio 3 días. No encontrábamos el dinero. Vino aquí y dijo, el marido ha huido, se esconde. Entonces, tú, Lena, vienes a trabajar. Yo quería ir, pero mamá no me dejó». «¿Y tú te quedaste tan tranquilo?», repetí, con sabor a ceniza en la boca. Recorrí la habitación sintiendo lo estrechas que eran esas 4 paredes llenas de miedo y mentiras. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente en el cristal frío para aclararme la cabeza. La situación era desesperada. Sin dinero, sin tiempo y casi sin honor, parecía. Pero sabía una cosa. Si ahora me derrumbaba, si dejábamos que vendieran la cabaña o nos endeudáramos hasta las cejas, perdería a mi hijo para siempre. Seguiría siendo el hombre que se esconde detrás de una falda. Me giré hacia ellos de golpe. «Escuchadme bien. Ni préstamos ni vender nada. Mañana voy a buscar el primer plazo que calle a Sterling y nos compre tiempo. Pero el resto...» Miré duro a Devon y se pegó a la pared. «El resto lo pagas tú, no con dinero que no tienes, sino con sudor y sangre». Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá del salón porque no podía acostarme junto a mi mujer sintiéndome culpable por lo que había pasado. Pensaba en el dinero. Teníamos un pequeño fondo de emergencias. Mi suegra bromeaba con que era para mi entierro, pero apenas llegaba para una 10ª parte de la deuda. Entonces recordé a Naomi, mi hija mayor de mi primer matrimonio. Hablábamos poco,
Vivía en otro estado, con su vida dura, y me daba vergüenza pedirle ayuda, pero no había otra opción. Cogí el móvil, el mismo que se había bañado en cemento y que había vuelto como mensajero de desgracias, y marqué su número. Era tarde, pero esperaba que mi propia sangre contestara. Los tonos se alargaban como cuchillos. Estaba en el balcón mirando el patio dormido, donde unas pocas polillas daban vueltas alrededor de la farola, y me sentía un traidor a punto de cargar parte de mi peso en los hombros frágiles de mi hija. Naomi vivía a 300 millas, criando a sus hijos y contando cada centavo, y yo ahí llamándola de madrugada con la mano extendida. Cuando por fin contestó su voz soñolienta y asustada, tuve que hacer acopio de toda mi voluntad para no colgar y esconderme en un silencio cobarde. «¿Papá?» Su voz temblaba de alarma. Las llamadas a esas horas nunca son buenas. «¿Qué pasa? ¿Está bien, mamá?» Tuve que contarle todo, sin esconder ni uno solo de los detalles vergonzosos, pero sin emoción, solo hechos, secos y duros como ladrillos. Le hablé del coche destrozado, de la deuda, de Sterling. Cada palabra me costaba escupirla, como tragar piedras. Naomi me escuchaba en silencio, sin interrumpir. Solo su respiración se hacía más pesada, delatando la preocupación que intentaba disimular por mí. Cuando terminé y quedó un silencio pesado entre los dos, yo ya estaba preparado para un no, para un reproche o para una bronca. En vez de eso, oí algo que me puso un nudo en la garganta. Papá, mi marido y yo tenemos $3,000 ahorrados. Íbamos a cambiar el coche, pero puede esperar. Te los ingreso mañana por la mañana. Es todo lo que tenemos. No hay más de dónde sacar. Colgué y me quedé mirando las ventanas oscuras del bloque de enfrente. No sentí alivio. Sentí una vergüenza ardiente mezclada con orgullo por mi hija. Vivienda de alquiler contando los centavos. Y no dudó en renunciar a sus ahorros para salvar a su hermanastro, un chico que ni siquiera se acordaba de felicitarle al cumpleaños. El contraste entre el sacrificio de Naomi y la inmadurez de Devon era tan brutal que confirmó mi decisión. Pagar la deuda y olvidarlo sería matar al hombre que había dentro de mi hijo. El dinero fácil no pesa. Es como agua que se escurre entre los dedos sin dejar huella. Yo necesitaba que esta lección le dejara cicatriz en el alma, un recordatorio permanente del precio de un error. A la mañana siguiente en la cocina olía a té frío y a silencio pesado que solo rompía el tic-tac del reloj viejo de pared. Me senté a la mesa y saqué un sobre grueso del bolsillo interior de la chaqueta. Ahí estaban mis ahorros, otros 3,000 que había juntado durante un año soñando con retejar la cabaña y comprar herramientas nuevas. Lo puse despacio encima del mantel gastado, con la sensación de que ese gesto era irreversible. Al lado puse el móvil con la app del banco abierta mostrando la transferencia de Naomi. 3,000 más. Una cantidad enorme para nosotros, pero ridícula comparada con lo que pedía Sterling. Cuando Devon entró arrastrando los pies, parecía destrozado y culpable. Pero al ver el dinero en la mesa, su cara se iluminó un instante. Una chispa traicionera de esperanza. Papá lo había arreglado todo otra vez, el señor Sterling recibiría su dinero y él podría volver a clases, a los amigos y a su vida sin preocupaciones. Esa mirada de alivio egoísta fue lo que más me enfureció, porque significaba que mi hijo todavía no había aprendido nada. «Siéntate», le ordené señalando el taburete de enfrente. Lena, que estaba junto a los fogones, se quedó paralizada con la cuchara en la mano, notando la tensión que cortaba el aire. «Aquí hay 6,000», dije seco, tapando el sobre con mi mano ancha y callosa. La mitad la puso Naomi. Renunció a todo lo que ella y su marido habían ahorrado durante años. La otra mitad la saqué de nuestros ahorros de emergencia. Tu hermana, tu madre y yo hemos cerrado el agujero lo que hemos podido para que mañana no te detengan. Devon tragó saliva y miró alternativamente a mi mano y a su madre. «Gracias, papá. Te lo devuelvo cuando me licencie, te lo prometo».
Aparté la mano del sobre, como si quemara, y me incliné hacia él, mirándole a los ojos. No, Devon, no vas a esperar 5 años a empezar a pagar. Los otros 14,000 los pones tú. El silencio solo lo rompió el silbido de la tetera que nadie se acordó de apagar. Los ojos de mi hijo se abrieron como platos, llenos de horror e incomprensión. ¿Cómo? ¿De dónde? Estoy en la universidad. A partir de hoy ya no estás en la universidad. Lo corté, marcando cada palabra. Mañana vas a la secretaría y pides excedencia académica. El motivo, graves dificultades familiares. Y será la pura verdad. Lena soltó un grito ahogado y dejó caer la cuchara al suelo con estrépito. Pero yo no me giré. Seguí clavándole la mirada. Tú vas a trabajar, Devon. No empujando papeles en una oficina ni repartiendo flyers. Vas a ir donde pagan por trabajo de verdad. Donde se pagan las deudas con sudor y sangre. Pero perderá el curso, suplicó mi mujer corriendo a la mesa. Quizás con préstamos. Yo cojo más turnos. Siéntate, Lena. Mi voz salió más dura de lo que quería, pero la suavidad ahora era veneno. Ya ha perdido más que un curso. Perdió la conciencia cuando dejó que su madre se arrastrara de rodillas. Si lo protegemos ahora, quedará lisiado por vida, incapaz de asumir responsabilidades. ¿Es eso lo que quieres? ¿Tenerlo que cuidar hasta que estemos viejos? Devon estaba con la cabeza gacha, los hombros temblando. Pero vi que no era solo miedo. También era la certeza de que no había escapatoria. Entendía que yo iba en serio. Que el ciclo habitual, la lío, me escondo, me rescatan, se había terminado. ¿Pero de dónde saco yo $14,000? Preguntó bajito, sin levantar la vista. Es una fortuna. Las gestiones las hago yo, respondí poniéndome de pie. Mañana voy a ver a Sterling yo solo. Le voy a proponer un trato que no podrá rechazar, si le queda algo de persona decente. ¿Y tú? Tú preparas los papeles de la uni. Se acabó la infancia, hijo. Bienvenido a la vida adulta. El día siguiente lo pasé preparando la reunión con Sterling, repitiendo en la cabeza palabras, argumentos y escenarios como un ajedrecista. Sabía que iba a la guarida de la bestia y que ya había probado sangre, pero tenía un as en la manga que él no conocía todavía. La verdad. La verdad sobre su hijo, que había descubierto mirando una y otra vez la foto que le mandaron a Lena. El número que envió la foto humillante no estaba oculto, y una búsqueda rápida en mis contactos mostró que era de Jackson Sterling. Sterling cogió el sobre con pereza, lo abrió, contó los billetes con la rapidez de un cajero y, con una media sonrisa burlona, lo tiró de cualquier manera de encima de la mesa. «¿6?», dijo arrastrando la palabra. «Quedamos en 20. ¿Estudiaste matemáticas en el colegio, Eli? 6 ni siquiera es la mitad. Apenas da para pintar el parachoques. ¿Dónde está el resto? ¿O crees que soy una ONG? Mi hijo va a trabajar el resto», dije firme, mirándole a los ojos sin apartar la vista. «Tú eres hombre de negocios. Siempre necesitas manos. Cógelo en tus almacenos de mozo de carga, de peón, de lo que sea. Le quitas la mitad del sueldo para la deuda y le dejas la otra mitad para comer. Así no se muere de hambre y puede seguir cargando cajas». Sterling soltó una carcajada seca que retumbó en las paredes altas de la oficina. Pero no había humor, solo desprecio. «¿Mozo de carga?», sacudió la cabeza, como si hubiera oído el chiste más tonto del mundo. «Tu niñito no ha cogido en su vida nada más pesado que un smartphone. Me va a romper todas las cajas y se va a joder la espalda el primer día. Es un flojo, un niño de mamá. ¿Y cuánto tardará en pagar 14,000? ¿Un año? ¿2? Yo quiero mi dinero ya, no en la próxima vida». «No se va a romper». Lo corté dando un paso y apoyando las manos en el escritorio, inclinándome sobre él. «Te lo garantizo. Si se rompe o se escapa, llamas a la policía y no diré ni mu. Pero no se va a escapar porque yo no voy a dejar que se escape. Y en cuanto al plazo, tú no estás en la ruina, Randall. Unos meses no te van a hundir, pero tener un trabajador que te sale casi gratis sí es un negocio para ti». Sterling dejó de reír y me miró con interés.
Claramente no esperaba tanta cara de un simple obrero. «Eres un tipo raro, Eli», dijo pensativo, haciendo girar un bolígrafo caro entre los dedos. «Otro en tu lugar estaría de rodillas suplicando prórrogas. Y tú negocias. Vale. Pero, ¿por qué iba yo a aceptar este circo? Tengo cola de gente que quiere trabajar y no me deben nada». Ahí supe que había llegado el momento de sacar mi carta ganadora, la que me quemaba en el bolsillo peor que el dinero. Sabía que me arriesgaba a enfurecerlo del todo, pero no podía callarme. Eso lo cambiaba todo. No era solo un accidente. Era la maldad cruel del hijo de Sterling. Y esperaba que para Randall Sterling, por muy duro que fuera, la palabra honor no fuera una palabra vacía. Por la mañana me puse mi mejor camisa, la de las ocasiones especiales, y abrillanté las botas hasta que hacían espejo. A un enemigo no se va como mendigo, se va de igual a igual. Lena intentó bendecirme, echarme la cruz, llorando y metiéndome tranquilizantes en el bolsillo, pero le aparté la mano con suavidad. No necesitaba pastillas. Necesitaba la cabeza fría y el espíritu firme. Salí del bloque, respiré el aire fresco de la mañana que olía a lluvia y asfalto mojado y subí a la camioneta. El motor arrancó al primer intento, como si notara la determinación de su dueño. Conduje hacia el lugar donde se iba a decidir el destino de mi familia, sabiendo que ya no había marcha atrás. Al acercarme a la mansión de Sterling, la alta verja de hierro ya no me parecía solo una barrera, sino la entrada a un patíbulo. Pero el miedo había desaparecido. Solo quedaba una fría y feroz seguridad en mi razón. El guardia, el mismo que me había dejado pasar la vez anterior, reconoció la camioneta y abrió en silencio, seguramente avisado. Entré en el camino de acceso, apagué el motor y cerré los ojos un segundo recordando la cara de mi mujer de rodillas. Esa imagen se convirtió en mi combustible, en mi armadura. Cogí el sobre con el dinero, bajé de la camioneta y caminé hacia la puerta principal con paso firme sobre los ladrillos. Hoy la conversación iba a ser distinta. Hoy el que iba a hablar era yo. La oficina de Randall Sterling olía a cuero caro, tabaco viejo y ese silencio especial que solo hay en las habitaciones donde se toman decisiones que rompen vidas. El dueño estaba detrás de un escritorio enorme de roble oscuro lleno de papeles. Sin levantar la vista, escribía rápido en una libreta. Toda su actitud decía que mi presencia era una molesta interrupción en su agenda. Yo me planté en medio de la habitación sin esperar invitación para sentarme, y sentí la tensión dentro de mí como un cable a punto de romperse. Por fin dejó el bolígrafo, se recostó en su sillón de piel que crujió bajo su peso y me miró con esos ojos fríos y desvaídos. «Trae», dijo seco, sin gastar saliva en saludos, como quien habla con el repartidor de pizzas. Saqué en silencio el sobre del bolsillo. Pesaba increíblemente, aunque solo llevaba billetes. Lo puse encima del escritorio pulido donde parecía fuera de lugar y patético. «Aquí hay 6,000», dije intentando que no me temblara la voz. «Es todo lo que hemos podido rascar en 24 horas. 3,000 de mi hija, 3,000 de mis ahorros. No tenemos más y aunque nos des la vuelta como un calcetín, no vamos a sacar más». «Tú cruzaste una línea, Randall», dije bajito, y mi voz sonó como un trueno en el silencio de la oficina. «Obligaste a mi mujer, madre de 2 hijos, a arrastrarse de rodillas delante de ti. Humillaste a una mujer que no te había hecho nada por los pecados de 2 chavales. Pero eso no es todo». Saqué el móvil, abrí el mensaje, y girando la pantalla hacia él, lo puso en la mesa junto al dinero. «Mira, vuelve la esclavitud». Caligrafía conocida, ¿verdad? Sterling miró la pantalla con asco, leyó el texto y alzó las cejas. La incomprensión le cruzó la cara. «Yo no escribí eso», espetó. «¿Me tomas por idiota dejando pruebas?» «Tú no», acepté. «Lo escribió tu hijo Jackson. Comprobé el número. Mientras mi mujer fregaba tu alfombra, tu cachorra estaba al lado sacando fotos de su humillación y mandándolas a los colegas como chiste gracioso. Tú no solo estás cobrando una deuda, Randall. Has criado a un ser podrido que se ríe del dolor ajeno escondido detrás de la espalda grande de papá. ¿No te da vergüenza de él?»
Se hizo un silencio tan grande que se oía el tic-tac del caro reloj de pie del rincón contando los segundos hasta la explosión. La cara de Sterling se oscureció. Los músculos de la mandíbula se le tensaban y vi la lucha dentro de él. Rabia por mi atrevimiento contra la verdad incómoda. «Dime la verdad», continué, sabiendo que tenía que ir hasta el final o me aplastaría. «Sé que eres viudo. Tu mujer lleva 5 años muerta. Dime, si ella estuviera viva, ¿dejarías que alguien la tratara así? ¿Querrías que la madre de tu hijo fuera humillada y expuesta en redes para diversión de la gente? ¿O crees que el dinero te da derecho a pisotear a las personas?» Esas palabras dieron en el blanco más que cualquier puñetazo, porque vi cómo su expresión pasaba de fría y cínica a confusa, casi humana. Sterling miró despacio el retrato de una mujer hermosa de ojos tristes que había en un marco de plata en la esquina del escritorio. Y en esa mirada había tanta añoranza que por un momento me dio pena. Recordó. Recordó que alguna vez había sido solo un hombre, un marido, un padre, no solo una cuenta bancaria y el rey del barrio. Se quedó callado mucho rato, 1 minuto, quizás 1 hora. Y yo no me atreví a romper el silencio, sabiendo que dentro de él se libraba una batalla cuyo resultado decidiría nuestro destino. Finalmente, respiró hondo, se pasó la palma por la cara como quitándose cansancio, y me miró sin la arrogancia de antes. «Vale», dijo con voz ronca, como metal chirriando. «Que se presente mañana en el almacén principal a las 8 a.m. Que pregunte por Sarge. Ya lo avisaré». Cogió el bolígrafo y empezó a escribir algo sin mirarme. Pero te aviso, no le voy a regalar nada. Sarge lo va a exprimir hasta el hueso. El trabajo es durísimo. Si aguanta, no se escapa y no llora, le rebajo la deuda más rápido. Le computaré a tarifa superior. Pero si se escapa o la vuelve a liar, lo hundo. Y ningún discurso de conciencia me va a parar. No se va a escapar. Prometí firme recogiendo mi móvil pero dejando el dinero. Gracias, Randall. Has actuado como hombre. Solo me hizo un gesto con la mano para que me fuera. Un gesto cansado de quien de repente se da cuenta de que su imperio está construido sobre pies de barro, si su propio hijo ha salido un gusano. Salí de la oficina cerrando con cuidado la puerta y solo en el pasillo solté el aire y noté que me temblaban las rodillas. Lo había conseguido. Había comprado tiempo y le había dado a mi hijo una oportunidad. Pero en el fondo sabía que lo más duro estaba por empezar. Ahora Devon iba a tener que responder por mis palabras con sus propias manos. Conduje despacio hacia casa, sin poner la radio, disfrutando cada segundo de la libertad que le había arrancado al destino. Pero mis pensamientos ya estaban en el almacén, entre polvo y cajas pesadas. Sabía que la mañana siguiente iba a ser el comienzo de una vida nueva para Devon, y no se parecía en nada a la que él conocía. Cuando entré en casa, Lena y Devon estaban sentados en la cocina, tiesos de nervios, como acusados esperando sentencia. Al verme, Lena se levantó de un salto con las manos en el pecho y Devon solo alzó su mirada asustada. «Prepárate», le dije a mi hijo sin darles tiempo a preguntas. «Mañana a las 6, en pie. Sterling te coge. Vas a la escuela de hombres. Y créeme, será la asignatura más importante de toda tu carrera». Debo empalideció pero asintió. Y en ese gesto vi por primera vez no la obediencia de un niño, sino el tímido propósito de alguien que entiende que ya no hay vuelta atrás. El despertador sonó a las 5:30. Ese pitido agudo y odioso parecía una sirena de bombardeo anunciando el comienzo de la batalla. Afuera todavía era noche cerrada y pegajosa. La ciudad dormía envuelta en niebla de madrugada. Solo en nuestro piso empezaba una vida nueva y desconocida. Entré en la habitación de mi hijo, encendí la luz sin piedad y le arranqué la manta. Devon gruñó intentando esconder la cabeza bajo la almohada, como había hecho cientos de veces antes de ir a clase, pero esa mañana el truco ya no valía. «¡Arriba!», ordené sin la suavidad mañanera de siempre. «El autobús de la obra no espera. Llegas tarde, te multan». El desayuno transcurrió en un silencio de muerte roto solo por el ruido de las cucharillas en las tazas, porque nadie sabía qué decir a esas horas intempestivas. Devon estaba encorvado y mustio sobre su tazón de avena. Toda su postura gritaba pena universal, como si lo mandaran al patíbulo y no al trabajo.
Lena revoloteaba alrededor poniendo bocadillos en una fiambrera. Vi cómo le temblaban las manos, cómo se secaba disimuladamente una lágrima, pero me prohibí a mí mismo tenerle lástima. La compasión en ese momento habría sido traición. Habíamos sido nosotros, con nuestro exceso de mimos, los que habíamos hecho que a los 20 años no supiera el valor del dinero ni de la responsabilidad. El complejo de almacenes de Sterling nos recibió con traqueteo de metal, rugido de camiones enormes y olor a gasoil mezclado con polvo, el olor del trabajo de verdad que hace arrugar la nariz a los oficinistas. Entregué a mi hijo a Sarge Johnson, el capataz local, un hombre con la cara curtida por el viento y el alcohol. Le echó un vistazo escéptico, escupió al suelo y gruñó. ¿Tienes guantes? No, pues te daremos de la empresa. Te lo descontamos del sueldo. A la rampa 4. Los sacos de cemento no se descargan solos. Me fui sin mirar atrás, aunque el corazón me dolía. Dejar a mi propia sangre en aquel lugar frío y hostil era durísimo, pero sabía que tenía que hacerlo. La primera semana fue un infierno para Devin, y no uso la palabra a la ligera. Cada tarde llegaba a casa arrastrándose, literalmente arrastrándose, apenas poniendo un pie delante del otro, sucio, empapado en sudor y con polvo de cemento que parecía haberse metido para siempre en la piel. Las manos que solo habían conocido teclado y volante estaban llenas de ampollas sangrantes que reventaban y convertían las palmas en una sola herida abierta. No podía ni coger el tenedor en la cena. Los dedos le temblaban de agotamiento y tenía la mirada vacía, perdida. «No puedo más», gemía tirado en el sofá mientras Lena le curaba las heridas con antiséptico. «Papá, esto es tortura. Hay corrientes de aire por todos lados, me duele la espalda horrible. Sarge no para de insultar. No voy a aguantar. Me voy a morir ahí». Lena se giraba hacia mí y en sus ojos leía un reproche silencioso que rozaba el odio. «Eli, míralo. Vas a matar al chico. Le va a dar una hernia. Pidamos prestado. Vendo mis joyas. Para este tormento». En esos momentos yo quería ceder, decir, «Ya está, hijo. Duerme. Papá lo arregla». Pero recordaba la sonrisa burlona de Sterling y sus palabras de «niño de mamá» y apretaba los dientes. «No», respondía firme, aunque se me revolvía el estómago. «Tú no ganas tanto conduciendo un taxi. Entraste en deuda como hombre, paga como hombre. Las ampollas se curan, la piel se endurece. Te vas a convertir en persona». Sabéis, amigos, lo más duro para un padre es ver sufrir a su hijo y negarse conscientemente a parar ese sufrimiento sabiendo que es medicina, por amarga que sea. Yo mismo le ponía pomada en la espalda cuando se quedaba dormido sentado a la mesa de la cena y le susurraba, «Perdóname, hijo». Pero por la mañana lo despertaba otra vez a las 5:30. El cambio llegó aproximadamente un mes después, cuando el otoño ya estaba en pleno y habían empezado las lluvias frías y sesgadas. Ese día fui a recogerlo porque su turno se había alargado y presenció una escena que me dijo más que cualquier palabra. Devon estaba en el muelle de carga, con el mono de trabajo empapado, limpiándose el sudor con la manga sucia, fumando un cigarrillo. Había empezado a fumar a escondidas de su madre, pero yo hacía como que no me daba cuenta. En ese momento llegó el mismo roadster rojo, ya reparado y reluciente bajo las luces del almacén. Jackson, el hijo de Sterling, bajó con un abrigo caro, alegre, oliendo a éxito y a despreocupación. Jackson vio a Devon, lo reconoció y se acercó sonriendo de oreja a oreja, no para darle la mano, sino para burlarse. «¡Hey, campeón! ¿Qué tal la vida obrera? ¿Te vuelves pronto a la uni? ¿No te duele?» Se reía. «Papá dice que ahora eres su mejor mozo. Oye, pringao, límpiame los faros que se han salpicado de barro. Te doy 100 pavos». Sacó un billete y lo agitó en el aire muerto de risa. Su risa era tan odiosa como cuando mandó la foto de Lena. Yo agarré la maneta de la puerta dispuesto a bajar y partirle la cara al niñato, pero me quedé paralizado mirando la reacción de mi hijo. Devon no agachó la cabeza como habría hecho antes. Se irguió despacio, echó los hombros hacia atrás, que ya se notaban más anchos después de un mes, y miró a Jackson desde arriba, aunque estaban al mismo nivel. En su mirada no había envidia del coche caro, ni miedo al hijo del jefe, ni ganas de caerle bien. Solo el frío desprecio asqueado de un hombre que ya sabe lo que vale el trabajo de verdad, hacia un ser que sin la cartera de papá no era nada.
Quédate el dinero de la gasolina, Jackson, dijo Devon tranquilo, con una voz sorprendentemente grave y firme. Límpiate tú los faros, no se te van a caer las manos. Escupió a un lado, dio media vuelta y volvió a entrar en el almacén sin mirar atrás, dejando al niñato rico plantado bajo la lluvia con el billete todavía en la mano. Esa tarde, por primera vez en un mes, Devon llegó a casa sin quejarse. Cenó en silencio, pidió repetir y luego, mirando por la ventana al patio oscuro, dijo de repente: «¿Sabes, papá? Yo creía que Jackson era la leche, coche, pasta, tías, pero hoy lo he mirado y es un cero. Si le quitas el dinero de papá, no sabe ni cambiar una rueda. En cambio yo, hoy, he descargado con mi compañero un semirremolque entero de harina en 3 horas, y sé que puedo hacerlo». Lo miré con las manos negras de suciedad incrustada, las uñas cortas y rotas, y sentí un nudo de orgullo en la garganta. «Sí, puedes, hijo», respondí intentando disimular la emoción. «Puedes hacer muchas cosas que ellos no pueden». A partir de ese día, dejaron las quejas. El trabajo no se hizo más fácil. Seguía agotándolo por completo, pero cambió su actitud. Dejó de verlo como castigo y empezó a verlo como reto, como competición consigo mismo. Llegaba cansado, pero era un cansancio distinto. El cansancio sano de hombre que se cae de sueño no de aburrimiento, sino porque ha hecho algo. Empezó a traer dinero a casa, la parte del sueldo que le quedaba después de descontar la deuda, y se lo daba a su madre prohibiéndole gastarlo en él. «Cómprate unas botas, mamá», decía, poniendo los billetes arrugados en la mesa. «Las tuyas están destrozadas. Yo me apaño. En el almacén no necesito zapatillas nuevas». El tiempo pasó. La deuda se iba derritiendo poco a poco como la nieve sucia bajo el sol de primavera. Pero junto con la deuda se derritió también el niño inmaduro que yo había conocido 20 años. En su lugar iba apareciendo un hombre que yo no conocía, reservado, duro, con la mirada pesada, que sabía el precio de cada dólar y de cada palabra. Lo miraba y me sentía feliz, pero en el fondo me rondaba una preocupación. Se endurecería demasiado. Esa dureza rompería algo luminoso y bueno que había en él y lo convertiría solo en una máquina de trabajar. Pronto iba a tener la respuesta porque el destino nos tenía preparada una última prueba. Aquel invierno fue feroz, como si la naturaleza hubiera decidido ponernos a prueba, enterrando la ciudad de nieve hasta los tejados y cubriendo las carreteras de hielo. Cada mañana era una batalla por el calor. Descongelábamos la camioneta, hervíamos agua, nos poníamos 3 jerseys, pero el frío parecía meterse no solo en la ropa, sino en el alma. Devon salía con la oscuridad y volvía con la oscuridad, convertido en una sombra de sí mismo, con los rasgos afilados y los ojos siempre rojos del frío y del viento. Lo veía cojear por las mañanas intentando estirar los músculos agarrotados. Lo oía toser por las noches, una tos seca que ningún jarabe calmaba, y se me encogía el corazón de pena y de miedo. Un día en que el termómetro marcaba menos 23 grados Celsius y el viento aullaba por las rendijas como un animal herido, Devon no volvió a su hora. Pasaron las 8, las 9 y nada. El móvil, cómo no, otra vez sin batería por el frío. Lena estaba fuera de sí, corriendo de la ventana a la puerta, tomando tranquilizantes y rezando en voz baja. Yo me quedé sentado en la cocina mirando fijamente la pantalla negra de mi móvil, sintiendo cómo subía el pánico. Pensaba en lo peor. Se había caído de un andamio, lo había aplastado una carga, había colapsado de hambre en algún ventisquero. Ya me estaba poniendo el abrigo para salir a buscarlo al almacén, cuando por fin oí la llave en la cerradura. La puerta se abrió de golpe dejando entrar una nube de vapor helado. Devon apareció en el umbral convertido en muñeco de nieve, con las pestañas y las cejas escarchadas, el gorro calado hasta la nariz. Respiraba jadeando, pero, para mi sorpresa, no se derrumbó como siempre.
Con cuidado dejó en el suelo 2 bolsas pesadas. «Perdonad que llegue tarde», dijo con la voz ronca. «Se averió el autobús. He venido andando desde la salida de la autopista». Lena corrió a ayudarlo a quitarse la chaqueta. Lo tocaba, le miraba las manos heladas, pero él la apartó con suavidad y señaló las bolsas. «Esto es para vosotros. Mirad». Mi mujer y yo nos miramos, y miramos dentro. Eran alimentos, pero no nuestra cesta habitual de pasta y patatas baratas. Había carne buena, fruta fresca, queso, una lata de café, cosas de las que llevábamos 6 meses prescindiendo para pagar la deuda. Y encima del paquete de mandarinas había un pequeño atillo envuelto en papel de periódico. Devon lo cogió, lo desató con dedos torpes y sacó 3 rosas rojo oscuras con gotas de nieve derretida en los pétalos, vivas y tiernas, en medio de esa realidad helada y dura. «Mamá, esto es para ti», dijo bajito, tendiéndole las flores y evitando mirarla a los ojos, como avergonzado de su impulso. «Por todo, por aguantarme». Lena se quedó paralizada. Se tapó la boca con las manos y vi cómo le brotaban lágrimas. Pero eran lágrimas de felicidad, de las que no veía en ella desde hacía muchísimo tiempo. Cogió las flores con tanto cuidado, como si fueran el mayor tesoro del mundo, y hundió la cara en los capullos fríos respirando su aroma delicado. «Hijo mío», fue lo único que pudo decir. «¿Por qué gastaste el dinero? ¿Lo necesitabas más tú?» «No, no lo necesito», respondió firme, quitándose las botas mojadas. «Soy hombre o no. Se acabó comer avena sola. He quedado con Sarge. Cojo también los turnos de noche descargando vagones. Pagan en mano al momento. Así que vamos bien, mamá». Esa noche, viendo dormir a mi hijo con los brazos abiertos y esa arruga de cansancio entre las cejas que no desaparecía ni dormido, me hice una pregunta que todavía me ronda. Miraba sus nudillos ensangrentados, sus mejillas hundidas, y pensaba, ¿estamos pagando un precio demasiado alto por esta lección? Amigos, decidme con sinceridad, ¿debería haber sido blando en ese momento? ¿Debería haberlo sacado de ese trabajo brutal y buscar el dinero de otra forma, salvándole la salud? ¿O hice bien dejándolo beber el cáliz hasta el fondo para que se le templara el carácter? A la mañana siguiente, mientras desayunábamos y Devon devoraba huevos revueltos con bacon, de repente habló del futuro, algo que llevaba muchísimo tiempo sin hacer. Antes su horizonte de planificación terminaba el viernes por la noche de fiesta. Ahora su voz tenía otro tono, pausado, serio. «Papá, he estado calculando», dijo apartando el plato vacío. «Si sigo a este ritmo, cerramos la deuda principal en 2 meses. Sterling prometió quitar los intereses si liquidamos antes de primavera». «Lo conseguiremos», asentí. «Pero no te pases. Los turnos de noche son demasiado. Tu cuerpo no es de hierro». «Me apaño», sonrió. Y en esa sonrisa vi algo de mi padre, su abuelo, que pasó la guerra. «Papá, voy a volver a la uni a tiempo parcial. No quiero perder más tiempo. Trabajaré y estudiaré. Sarge dice que me pueden poner de encargado de almacén. El sueldo es mejor y es turno de 24 horas seguidas y luego 48 libres». Lo escuchaba y no me lo creía. El mismo Devon que 6 meses atrás lloriqueaba por una uña rota y pensaba que trabajar era de pringados, ahora planaba carrera de almacén y estudios a tiempo parcial. «¿Y tus amigos?», pregunté con cuidado. «Jackson, los garitos, la vida buena». Devon hizo una mueca como si le doliera una muela. «Olvida eso, papá. Hace poco me crucé con uno de los antiguos y ni me saludó. Hizo como que no me conocía. Necesita un amigo que sea payaso rico. Yo no necesito amigos así. Ahora sé quién es quién». Y otra cosa. Dudo, dando vueltas a la taza entre las manos. Quiero comprarme mi propio coche. No ese deportivo estúpido, sino un coche bueno mío, para no tener que pedirle nunca nada a nadie, ni deberle nada a nadie nunca más. Lo miré y recordé al niño asustado y llorica que se escondía en su cuarto 6 meses atrás echándole la culpa a su amigo.
Ese niño había desaparecido. Se había disuelto en el frío del suelo del almacén. Se lo había llevado el peso de los sacos de cemento. En su lugar estaba un hombre que entendía la responsabilidad. Sabía que todavía cometería errores, caería y pasaría dificultades porque así es la vida, pero ahora estaba tranquilo. Tenía el núcleo que no le iba a dejar romperse. No le habíamos dejado herencia de millones ni propiedades. No habíamos podido comprarle la salida del problema, pero le habíamos dado algo mayor: la oportunidad de ser el arquitecto de su propia fortuna. Ya entrada la noche, cuando todos dormían, salía al balcón a fumar. Aunque lo había dejado hacía años, esa noche necesitaba estar en silencio y pensar. La ciudad dormía parpadeando con luces dispersas. Un perro ladraba lejos. Miré las estrellas y di gracias al destino por esta lección dura pero necesaria. Pensé en Randall Sterling, que tenía todo el dinero del mundo, pero había perdido a su hijo, convirtiéndolo en un inválido moral por su permisividad. Y pensé en mí, un simple capataz que casi comete el mismo error queriendo amortiguar la caída donde debía dejar que se diera el golpe y se hiciera moretones. El hormigón que mezclamos en la obra solo se endurece después de pasar por agua y tiempo, convirtiéndose en un monolito capaz de soportar pesos enormes. Con el carácter humano pasa igual. No se forma en invernadero. Necesita pruebas, necesita presión, necesita responsabilidad para endurecerse y convertirse en cimiento para otros. Sé que muchos me vais a juzgar. Diréis que fui cruel, que podría haber encontrado otra manera, pedir prestado, robar para ahorrar a mi chico el trabajo duro. Pero yo miro las manos callosas de mi hijo y no veo marcas de tortura, veo medallas de honor, condecoraciones por valor en la batalla contra sí mismo. He vivido muchos años y he aprendido una cosa sencilla que quiero compartir con vosotros antes de despedirme. Queridos amigos, quered a los vuestros, pero no los asfixiéis con vuestra protección. Por favor, hoy mismo, llamad a los que queréis y decidles simplemente que creéis en ellos. A veces eso vale más que cualquier ayuda. Me hace muy feliz que estéis aquí y que haya podido compartir mi historia con vosotros. Si os ha gustado, dadle un buen like al video y suscribíos al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribid en comentarios desde qué ciudad o pueblo me estáis viendo y qué hora es ahí. Me hace mucha ilusión saber dónde estáis todos vosotros, gente maravillosa. Y si queréis apoyarme un poquito más, tenéis el botón de gracias o el link de donaciones. Subo historias de vida nuevas todos los días. Y ahora en pantalla os aparecen 2 de mis historias más vistas para que elijas la siguiente. Nos vemos muy pronto.